Eh, Buenos días a todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy con algunos eventos que hemos nombrado ciclo de conferencias en ciberseguridad. ¿Sí? El día de hoy vamos a tener el primer ciclo de conferencias, que es análisis y detección de malware en dispositivos móviles con sistemas operativos Android y problemas potenciales de seguridad en el Internet de las cosas. Para tal efecto hemos invitado al doctor Ponciano Jorge Escamilla Ambrosio, del Laboratorio de Ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y al doctor Abraham Rodríguez Mota, del ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Ponciano Jorge Escamilla Ambrosio recibió el grado de ingeniero mecánico electricista y el grado de maestro en ingeniería eléctrica con mención honorífica, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995 y 2000, respectivamente. Recibió el grado de doctor en filosofía en control automático e ingeniería de sistemas por la Universidad de Sheffield, Reino Unido, en enero de 2004. En 2003 a 2010, el doctor Escamilla fue investigador asociado en la Universidad de Bristol, Reino Unido, en los departamentos de Ingeniería Aeroespacial y Ciencias Computacionales. De 2010 a 2011, el doctor Escamilla fue investigador asociado en el Departamento de Electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, de Puebla, México. De 2011 a 2013, el doctor Escamilla fue director general de Innovación Tecnológica en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ahora parte de la Secretaría de Gobernación. Desde 2013, el doctor Escamilla es profesor investigador en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Escamilla tiene más de 60 publicaciones en revistas científicas, conferencias y capítulos de libros. Sus principales líneas de investigación incluyen ciberseguridad, Internet de las cosas, redes de sensores, inalámbricos, fusión de sensores, redes neurofusi y control inteligente. El doctor Escamilla es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Con lo que respecta al doctor Abraham Rodríguez Mota, él es egresado de la carrera en Comunicación y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. Posee el grado de maestro en Ciencias en Comunicaciones, Cómputo y Sistemas centrados en el hombre por la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Tiene el grado de doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Computación, el CIC del IPN, dentro del Laboratorio de Ciberseguridad. Actualmente es docente de la ESIME Zacatenco en la Academia de Control de la Carrera en Comunicaciones y Electrónica. Pues bienvenidos, doctores. Le voy a dar la palabra al doctor Mateos. ¿Quiere decir algunas palabras? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto tener estas conferencias. Les agradecemos mucho a nuestros conferencistas que hayan venido, que se tomaron el tiempo de venir desde donde trabajan hasta acá. Estas conferencias van a continuar, es decir, el día de hoy y posteriormente, el 4 de julio, así que les pido por favor que estén atentos para continuar. Y sin más, les voy a dar la palabra. Muchísimas gracias por la atención. Sí, bueno, yo creo que nos vamos a levantar para poder dar la plática. Primero, como introducción, nada más quiero mencionar que lo que estamos presentando el día de hoy es resultado de un proyecto de investigación de la convocatoria para atender problemas nacionales. Dentro de esa convocatoria se propuso un proyecto precisamente para detectar malware en dispositivos móviles como una atención, digamos, un servicio al público en general. El proyecto inició en el 2014 y terminó en abril de este año. Entonces, básicamente vamos a presentar dos herramientas que se generaron. Una es un servicio web de análisis y detección de malware en dispositivos móviles.
que principalmente la presentación la hará el doctor Abraham Rodríguez, que estuvo haciendo en el SIC una estancia postdoctoral, precisamente desarrollando esta aplicación, este servicio. Y también voy a presentar muy brevemente lo que sería una aplicación móvil que se instala ya en el dispositivo para hacer la misma función, nada más que ya dentro de un dispositivo cualquiera, ¿no? Bueno, obviamente con sistema operativo Android. Y posteriormente daré digamos, la continuación de esa investigación y hacia dónde la estamos dirigiendo, que es ya hacia el Internet de las Cosas. Ahí una breve descripción de lo que es el Internet de las Cosas y cómo la estamos abordando en el Centro de Investigación de Computación, en particular en el Laboratorio de Ciberseguridad. Entonces le voy a ceder la palabra a la primera parte de la investigación al doctor Abraham, por favor. Gracias. Buenos días. Como comentaba el doctor Escamilla, dentro de mi estancia postdoctoral en el centro de investigación fue el análisis de malware y deseamos construir o proveer con esta herramienta de web para nuestro análisis y posteriormente como idea surgió el poderla poner disponible para otros usuarios. Básicamente es el contenido de la plática. Voy a hacer un poco breve porque en planteamiento sabemos que lo interesante o lo que a ustedes les podría llamar más la atención en este momento es lo del IoT. Básicamente hablaremos un poco sobre el sistema operativo Android, los elementos que tienen, la parte de seguridad que ya se incluye y cómo desarrollamos nuestra herramienta o qué servicios propone esta herramienta. Y como decía el doctor, al final habrá una parte más concreta sobre el IoT. Bueno, aquí en esta parte, lo primero que les queremos comentar, que para la mayoría de su conocimiento, que el sistema operativo Android ha cobrado mucha importancia en recientes años. Aquí también es interesante comentar que nos ha tocado en otras pláticas y otras personas, y yo creo que a lo mejor muchos el usuario en general, vive con el temor de que Android es muy inseguro. ¿No? La otra vez fuimos a una conferencia y una persona se levantó y no nosotros no exponíamos, exponía otro ponente y le preguntaba, es que de acuerdo a los investigadores Android es muy inseguro, ¿no? Así daban ganas casi como de tirar el teléfono a la basura, ¿no? Pero aquí algo que es importante es considerar que si es una plataforma que se usa mucho, eso la hace más insegura, no la hace insegura a la plataforma, lo que hace inseguro es que se hace más atractivo a los atacantes, ¿no? El ejemplo más clásico es, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que los automóviles que son rojos son los que tienen más accidentes, ¿no? Y eso no significa que el auto sea inseguro, sino que tiene ciertas consideraciones, cierto efecto psicológico y que hay gente que a lo mejor le gusta correr y es el color que le gusta para correr y compra ese auto, ¿no? Entonces no significa que el auto sea malo, sino que hay ciertas condiciones que hacen atractivo para las personas que les gusta correr o manejar de una manera menos prudente. No, también hay marcas de carro que sabemos que estadísticamente son los que más se roban y no es porque el carro sea malo, no es porque en general el carro sea inseguro, sino como es más atractivo y hay un mercado para ello, pues los atacantes buscan el obtener esos carros. Lo mismo con Android, ¿no? Obviamente también tiene mucho que ver con el uso que hacemos de los dispositivos. Y bueno, aquí podemos ver cómo sí ha habido un incremento en la generación o en la aparición de malware. Aquí es importante considerar que malware es el término que se emplea para denominar al código malicioso, ¿no? En una ocasión alguien me preguntaba, es que ¿por qué hacen esto si, como algunos sabrán y lo voy a comentar, Android se basa en Linux? Y me decía, y es que en Linux no hay virus. Por eso utilizamos la palabra malware, no es algo importante que deberíamos de empezar, si no lo manejamos, que nuestra cultura en cuanto a la ciberseguridad, es que malware se refiere a cualquier tipo de código malicioso. El virus es un tipo específico que tiene un mecanismo específico de propagación que por el esquema de seguridad puede suceder, pero no se propaga dentro de un sistema Linux y entonces no es tan crítico, ¿no? Entonces ahí sí, hay que tener cuidado, ¿no? El malware es un código malicioso en diferentes vertientes, el virus es uno de ellos, normalmente no atacan a estas plataformas por el mecanismo de sandboxing, no está contenido. Entonces puede causar efectos, sucede en Linux, dentro de tu usuario, pero no se va a propagar en tu máquina, ¿no? Entonces por eso es que es menor. El atacante, recuerden que lo que busca es tener un beneficio. Entonces si solo te puedo causar un daño, no voy a invertir tiempo como atacante para dañar tu equipo.
Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, dentro de las políticas de seguridad de Android, como lo comentaba, Android se deriva del sistema operativo Linux, por lo cual hereda este mecanismo del sandbox, que es básicamente un ambiente aislado donde se asigna a un usuario. Aquí una parte importante es que Linux sí está pensado en su origen para tener múltiples usuarios. Android no está pensado para eso en un inicio, aunque ha habido cambios en las nuevas versiones. Y aquí la particularidad es que en Linux tienes este sandbox que te asigna un nombre de usuario y un espacio específico para tu usuario. Es decir, tú entras, te logueas con tus claves y solo tienes acceso a esa parte, a excepción de que seas el superusuario que tiene acceso a la administración. Pero un usuario normal solo tiene acceso a sus aplicaciones y a sus archivos. Entonces, esto permite un aislamiento que si sucede algo, normalmente está contenido, ¿no? O acotado a esa parte del sistema operativo. Les comentaba, esto lo hereda Android en un inicio y Android dice, bueno, como yo no manejo el uso original o básico que se daba a los teléfonos, a los smartphones, era un único usuario, ¿no? Era muy raro, no era necesario en ese momento, ¿sabes qué? Es que te presto mi teléfono y entonces tú te logueas con un usuario diferente y tienes acceso a tus archivos y al software diferente. Eso no era necesario. En la actualidad, con el cambio en la política de los dispositivos, esto ha sido una necesidad que se ha generado, principalmente por las empresas que generan o que utilizan esta política de bring your own device, ¿no? Trae tu propio dispositivo. La empresa ya no invierte, tú traes tu equipo, ya sea tu laptop, tu tablet, tu celular, y lo puedes ocupar dentro de la empresa. Pero la empresa busca tener políticas de seguridad, ¿no? Porque es muy fácil escanear una foto, escanear un plano, tener acceso a la información y estarla divulgando, ¿no? Entonces, por eso ha habido esta necesidad y en las versiones actuales, a partir de la 6 ya se empieza a manejar este modo de múltiples usuarios, principalmente para las tabletas. Son las que sí ya puedes tener múltiples usuarios, puedes manejar un perfil de usuario común, un perfil de la empresa, un perfil de otra persona, pero originalmente no. Entonces, este mecanismo del sandbox se emplea que cada vez que inicias una aplicación, se crea un sandbox para esa aplicación. Entonces, yo tengo mi envío de SMS, tiene un sandbox, sucede todo ahí, está contenido. Tengo una aplicación, por ejemplo, un juego, está en un sandbox, está todo contenido. Sin embargo, el desarrollo actual también requiere que haya comunicaciones entre esas aplicaciones. ¿No? El caso más típico, por ejemplo, podría ser que yo bajo una aplicación de un teclado nuevo con gráficas que a mí me agradan, diferentes, pero necesito que tenga comunicación con las demás aplicaciones. Uno de esos mecanismos es la comunicación interprocesos. Esta comunicación interprocesos se lleva a cabo mediante un mecanismo que se llama intent. Una intent es básicamente la declaración de que tengo la intención de utilizar un servicio. Las aplicaciones también manejan lo que se llaman los service providers, es decir, yo defino como programador que quiero proveer un servicio y es una manera de comunicarme. También puedo tener la opción de solicitar que quiero hacer un broadcast o quiero recibir un broadcast. Esto básicamente es un listener, ¿no? Yo defino que soy una escucha de un servicio o de un programa que va a estar enviando información y esos son los mecanismos como me puedo comunicar. Con esto se busca aislar las aplicaciones. De manera general, el contenido de una aplicación, de un paquete .apk de Android, contiene estos elementos. Es un Android manifest.xml, es un archivo XML. De principio uno pensaría que es de lectura o para el hombre, de fácil lectura, pero no lo es. En este caso, el XML es un formato binario. Hay que reconstruirlo para poderlo acceder a la información, ya en el APK. Viene un clases .dex, el .dex. Esta es la versión de Java. Android lo que hizo no utiliza la máquina estándar, sino utiliza una máquina modificada, adecuada para las limitantes o más bien las capacidades que tienen los dispositivos móviles. Esta máquina, la original, se llamaba Dalvik y entonces tenías que hacer una especie de cross compilación. Trabajas en Java y lo compilas para poderlo ejecutar en DEX, que es una máquina optimizada. El cambio aquí, DEX ya está por salir. Y se está haciendo la migración a ART, que tiene ciertas diferencias también en el empaquetado del funcionamiento, pero aún puedes desarrollar para ambas desde Java, solo la ejecución es diferente. Tenemos algunos recursos que vienen en formato binario en el archivo resource ARC. Tenemos recursos que vienen sin compilar, por ejemplo, aquí podríamos tener imágenes, podríamos tener texto, podríamos tener archivos que requerimos para nuestra aplicación.
La información, el MetaInf, viene básicamente ustedes cuando desarrollan para Android y quieren publicar su aplicación, que esta es una de las también partes de los mecanismos. La diferencia, por ejemplo, con plataformas como BlackBerry o Apple, es que ellos no te dan la libertad de publicar, ¿no? Tú tienes que someterte a un proceso, tu aplicación, la entregas, ellos la revisan y verifican que no haya problemas y la publican. En este caso, Android es más flexible en eso y eso es una de las características que lo ha hecho popular en el mercado, ¿no? Cualquiera puede desarrollar y ponerla a disposición a través de las tiendas, de la tienda oficial o de las tiendas de terceros. En el caso de la MetaInf, vienen informaciones cifradas donde viene la firma del desarrollador. Entonces, ustedes cuando quieren liberar una aplicación en Android, vas al sitio, te das de alta, hay una cuota y te asignan esta llave y con esta llave puedes liberar tu aplicación. Originalmente, uno de los mecanismos más sencillos de detectar el malware o los desarrolladores maliciosos era a través de esta información, ¿no? Esto es un valor hash. Ibas, checabas la llave y decías, este es un desarrollador que ya está en la lista negra, que está haciendo cosas indebidas. Pero en la actualidad, también los desarrolladores, pues es un negocio, y entonces ha llegado la manera en que ya no es tan fácil hacerlo, ¿no? Ya no es tan sencillo detectar. Por eso es una de las partes de los métodos de detección de malware que se ha desechado. Pero aún hay datos. Lo que ha pasado aquí es que a veces se roban la llave o tienen acceso a la llave de otros desarrolladores y mandan la aplicación y no te das cuenta, ¿no? Ya no es tan sencillo como ver el hash. Tenemos la librería, que son partes de código ya compilados y algunos elementos extras de la aplicación. Aquí en esta parte, como mencionaba, uno también de los problemas críticos es que aunque hay una revisión a través del Google Play, que es la tienda oficial de Android, se han detectado algunas amenazas en la tienda. Sí, hay mecanismos de revisión como Bouncer, tiene servicios vía web donde puedes estar registrando las aplicaciones y se hace seguimiento. O sea, hay un trabajo a través de Google y de la Open Handset Alliance, que es quien se encarga de generar las políticas y los avances en cuanto a la compatibilidad de los dispositivos. Hay varios avances, ¿no? en mejorar la seguridad. Uno de los aspectos, como ya mencionaba aquí, pues son las tiendas de terceros, ¿no? Donde ustedes pueden bajar sus aplicaciones. Y nuevamente, ¿no? El problema aquí es que como usuarios vamos a una tienda de terceros, encontramos la aplicación que nos va a costar, no sé, $3, $5, 100 pesos, y decimos, ¿por qué voy a pagar 100 pesos si acá me la da por 0 pesos, ¿no? Y aparece con un montón de anuncios y un montón de links, que pues es algo extra, ¿no? Cuando normalmente no es lo que queremos, toda esa publicidad no la queremos, pero muchos están en la disposición de tomar esas aplicaciones para utilizarlas. Entonces sí es un problema grave el que puedas bajar una aplicación de esto, ¿no? De estas tiendas donde la seguridad es menor. Y bueno, ¿por qué la importancia de tener seguros estos dispositivos? Tal vez a muchos no nos quede claro quién querrá mi información, ¿no? ¿A quién le interesa saber mi información? ¿Qué información pueden tener? Es lo más común. Pero en la actualidad nuestros dispositivos son muy potentes, ¿no? Son muy poderosos, incluso son, para alguien que quiere obtener información de los usuarios, son más atractivos que una PC, ¿no? Porque en una PC no la andas cargando todo el día y no tienes, por ejemplo, tu ubicación constante, ¿no? Eso es algo que es muy atractivo. Aquí normalmente subes fotos de los lugares que estás, con las personas que estás, a los lugares que visitas, como son conciertos, cafeterías, eso sí está ahí esa información, ¿no? Está incluso a veces tus compras, quiénes son tus contactos, a quién llamas más, a quién llamas menos. A través de tus aplicaciones también podemos saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y bueno, hay miles de mecanismos ya de sensores que cuentan estos dispositivos, como la comunicación de campo cercano, los sensores de luz, el barómetro, termómetro, podómetro, muchísima información que da una idea de quién es el usuario. Por eso estos dispositivos, el tener esta información es crítico. Y como decía, algunos dicen, bueno, ¿quién quiere mi información, no? Algunos tal vez ya tengan conocimiento que, por ejemplo, el mecanismo o la forma en que Facebook hace dinero es cada vez que tú contestas una encuesta, cada vez que das un like a algo, es como hace dinero, ¿no? Si tú le das un like a este campus, dicen, ahí hay interés, ¿no? Ahí hay gente. Y la gente que compra esa información dice, bueno, yo quiero saber qué color le gusta a la gente en el refresco, ¿no? Y entonces paga para que Facebook haga una encuesta de ese tipo y tú vas ahí, ¿no?
y toda esa información que recaban es como ellos hacen dinero, entre otros modelos de negocio que tienen, ¿no? Entonces tu información es importante. A veces les digo, bueno, imagínense si un señor de los tamales se diera cuenta que ahora salimos todos, ¿no? A la hora del desayuno. Y dice, mira, esta información me la dio el celular, aquí ahorita van a salir todos los de este campus, a la parada, a tomar el camión, voy a poner mis tamales. Pues está haciendo una mejora a su negocio, ¿no? Así de simple. También, ¿a cuántos de ustedes, pues, su información, dónde estás ubicado, les gustaría que fuera de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, de sus papás, ¿no? Lo más benigno. Que tu papá supiera, hoy dijo que tenía examen y estás en Acapulco, ¿no? Y dirá así como que, papá, es que falló el GPS, ¿no? Pero todos los días, hijo, todos los viernes a esta hora. Entonces, son cosas que aunque dice uno, bueno, a lo mejor es benigno, pero sí es, no me gustaría todos los días, ¿no? Entonces, ese tipo de información está disponible a través de los dispositivos y es importante mantenerla. Aquí, en general, las amenazas que existen, por ejemplo, tenemos una de ellas, es el Android Wake Online. Algunos de ustedes seguramente ya habrán hecho de uso de su dispositivo para conectarse a la televisión, otro dispositivo y emplearlo como control remoto. Ahí puede haber ataques, ¿no? Alguien puede penetrar a tu sistema y mientras tú te comunicas con esos dispositivos, puede tener acceso a tu información. Aplicaciones intrusivas, esto se refiere a aplicaciones que te están dando lata, que te consumen recursos, que a lo mejor no hace otra cosa, pero te está mandando un pop-up a cada rato, ¿no? Que es lo que conocemos como un adware, y tú dices, no, yo no quiero esto, pero te está haciendo eso. O te consume mucha batería, o te consume tus recursos, o está checando a cada rato tu ubicación. Passwords débil, que a la mayoría, a mí no me gusta la característica, ¿no? De, a lo mejor cuando el número, si no tiene buena memoria el que va contigo en el metro, atrás de ti, pues a lo mejor se le olvida un número, ¿no? Pero cuando ves un patrón, ¿no? Una M, una Z, una X, pues yo me acuerdo rápidamente. Todavía no me dedico a quitarle su teléfono y ver si sí me acuerdo, ¿no? Pero yo creo que es mucho más sencillo. Entonces, eso también son así cosas como importantes, ¿no? Tu fecha de nacimiento, no sé, muchas cosas. Aplicaciones reempaquetadas y fraudulentas. A lo que llamamos una aplicación reempaquetada es que sí es tu aplicación original, sí es lo que querías que hiciera, pero alguien abrió este paquete, ingresó una carga de código malicioso y lo volvió a empaquetar. Entonces se ve idéntica, hace la funcionalidad, pero agrega esta otra información. Y las fraudulentas son aquellas que no te brindan la opción que tú, o la funcionalidad que deseas, hace otra cosa. Por ejemplo, podría ser que descargas, a algunos les habrá sucedido, descargas un juego, descargas algo de mensajería, una aplicación bancaria. Una compañera decía que estaba haciendo una bancaria y dice, te pide todos tus datos, tu password, y cuando le das enter, nunca hace nada, ¿no? Y ahí estás otra vez, le das todos tus datos, tu correo, enter y no hace nada. Terminas por cansarte y la olvidas. Pero si lo piensas, pues ya estuviste mande a quién sabe quién tus datos, ¿no? Entonces es un fraude. Aparentemente para el usuario no pasa nada, pero sí sucede. Datos expuestos, como lo comentábamos, que hay en la comunicación, ahorita en las aplicaciones, que es parte de lo que vamos a platicar del IoT, es que tú puedes tener tus sensores aquí, por ejemplo, con dispositivos Android. Una nueva tendencia en estos, incluirlos dentro de este esquema del IoT. Ya hay incluso una versión de Android que se llama Android Things, que está orientada a estos sistemas embebidos. Y tú decides, ¿sabes qué? Vamos a estar midiendo el ritmo cardíaco de todos aquí, para ver si alguien se emociona, o se pone triste, o le da un ataque cardíaco, no sé. Y la estamos enviando, ¿no? Y por fortuna, por rápido, ya saben cómo es esto en la escuela y en la producción, ¿no? Lo queremos mañana. Entonces mañana, pum, pum, pum. No nos preocupamos por ejemplo, cifrar los datos. Y toda esta información está libre, ¿no? Y alguien más que no tiene intenciones buenas, pues está capturando esa información porque se nos ocurrió mandarla en texto plano, ¿no? Y esos son de los problemas que hay. Android malware, es decir, código malicioso específico para Android que se desarrolla. El SMS-Phishing, que es como el phishing, te mando un mensaje diciendo que soy un príncipe de Nairobi, que acabo de heredar millones, que me voy a ir a México, por favor contesta, mándame tu cuenta de Banco Electra, porque ahí te voy a mandar mi dinero, ¿no? Y tú dices, pues sí, yo no soy codicioso, pero ¿quién quita, no? He pedido tanto a Dios en estos días, y lo mandas, y resulta que pues no era así, ¿no? El anti-malware falsos, eso también es muy común. Recuerden, pasa igual que en la PC, te llega un mail que tu teléfono está comprometido, da un clic aquí y te vamos a mandar un anti-malware, ¿no? Entonces también eso es común. La navegación no segura, el conectarnos en cualquier spot, llegas a cualquier café, a cualquier lado y te conectas, sí, Wi-Fi gratis. Es probable que pueda haber un ataque ahí, sí. La falta de visibilidad y control. Sí, que no se tiene no está en observación de estos servicios, de lo que utilizamos.
no controlamos. Lo común es que te llega una aplicación que deseas. Yo apenas lo hice con el SAT y decía, quiero tus contactos, tus fotos, tu firma. Y ¿para qué quieres el SAT? Pero bueno, la necesito. Clic, ¿no? Entonces nos llega a pasar eso, ¿no? Y bueno, en cuanto a las técnicas del análisis de malware, básicamente se divide en dos, voy a ir un poquito más rápido, es el análisis estático y el análisis dinámico. El análisis estático no ejecutas nada, abres tu código, tratas de recuperar lo que es posible en estos paquetes .apk o en lo que desarrolló alguien más y revisas, ¿no? Haces seguimiento, haces rutas críticas, revisas los comandos, revisas la metainformación, todo sin ejecutar nada y detectas cosas críticas o que implican fallas en la seguridad. Les decía que una parte de la información es este Android manifiesto, que es una metainformación, es información de los datos, donde viene un mecanismo que se utilizan permisos. Entonces, el permiso es eso que nos aparece en la pantalla cuando dices, esta aplicación necesita GPS, necesita enviar, ver tus contactos, tus fotografías, eso lo declara el desarrollador y está en nosotros decidir. Anterior, hasta la versión 5, era todo o nada, ¿no? Era un esquema de que con uno solo que no le dieras ya no lo acepta. En las versiones 6 en adelante tiene un esquema más flexible donde puede decir, sí, no quiero este, no quiero este. Se instala la aplicación, se ejecuta, pero en el momento que la necesites te vuelve a solicitar el permiso, ¿no? Es una manera de buscar esa protección y que puedas usar las aplicaciones. En este caso, nosotros podemos leer esta información y hay un conjunto de permisos que nos dan ciertos patrones o cierta referencia de una actividad maliciosa, que es de lo que vamos a platicar también. La otra parte es el análisis dinámico. Aquí sí ejecutas el código, ves la aplicación y estás monitoreando. Yo creo que el caso más sencillo para nosotros podría ser pensar en el monitoreo de red, ¿no? Estás viendo los paquetes y dices, aquí hay algo anómalo, ¿no? Se está comunicando algo que yo no quiero. Es uno de los tantos análisis que hace en la parte dinámica. La otra opción que existe es el análisis local, es decir, puedes irte sobre tu dispositivo, hay herramientas que te permiten ver qué está instalado, cuál es parte del código puedes recuperar, parte de los permisos, de la metainformación en tu dispositivo. En teoría es posible hacer análisis dinámico, pero todavía estamos restringidos por la potencia o la capacidad de los dispositivos, ¿no? Para ejecutar ese análisis, pero es posible porque es una computadora chiquita, ¿no? Y la otra parte es el análisis remoto, donde puedes enviar información, incluso puedes mandar la APK, puedes hacer una copia íntegra de tu dispositivo y ponerla y ejecutarla de manera remota. Incluso ya hay servicios, por ejemplo en Amazon, donde tú envías tu aplicación a aquellos que hayan desarrollado este tipo y te la ejecutan en dispositivos reales, ¿no? De manera remota. Y te dicen, te permiten hacer la ejecución de ello. Normalmente para estos análisis dinámicos se utilizan ambientes aislados, que son emuladores en la mayoría de sus casos, como el que tiene el ADK de Android, tiene su emulador, entonces tu aplicación la descargas, la ejecutas ahí. Una de las situaciones que hay ahí es que no puedes emular, es costoso emular y no puedes todavía emular todas las actividades, ¿no? Las conexiones, las llamadas. Tal es el caso que hay malware y hay desarrolladores que han hecho código que es capaz de detectar que está en un ambiente emulado. Entonces, como estoy siendo emulado, es decir, no me estás asignando, por ejemplo, una dirección o estoy tratando de conectarme a una dirección externa y no está saliendo, me doy cuenta que es emulado, no ejecuto la acción maliciosa. Es uno de los limitantes en cuanto a la emulación, ¿no? Aunque hay otras plataformas para ejecutar virtuales, como Genymotion, que te permite hacer, no es un emulador, sino hace una conexión directa con el sistema operativo, también tiene ese tipo de limitantes, ¿no? Entonces, el análisis dinámico como tal se ve limitado en ese aspecto. Algunas de las, como vamos también a platicar nosotros, de las tendencias es hacerlo en dispositivos físicos reales, pero eso implica que pues, estás poniendo en riesgo en general tu dispositivo, ¿no? Y bueno, entonces, dentro de estas posibilidades hay diferentes técnicas, diferentes proyectos que han hecho estos desarrollos y nosotros un poco lo que estamos buscando es hacer esta unión, ¿no? De qué tanto puedo hacer local o me conviene hacer local, qué tanto me conviene hacer remoto, cuánto del estático, cuánto del dinámico, y eso es como el panorama general, ¿no? De nuestro desarrollo. Ahorita por el momento nos hemos dedicado a hacer una parte estática. Hay mucho, digamos, como controversia en la parte de por qué hacen estáticos si el malware actual es capaz de burlar al análisis estático, pero es un paso previo, ¿no? Básicamente aquí hagan de cuenta también cubre algunos aspectos de análisis forense,
pero es como hacen los policías, ¿no? Hay que revisar todo, juntas todas las pruebas, en este caso estático, dinámico, y entonces llegas a una mejor identificación del problema. Hay casos en los cuales con el análisis estático te permite tener suficiente información como para decir esto es un malware, hay otros que no. Esa es la esquema general, es una aplicación web donde tenemos un servidor, tenemos algunos scripts, esta fue la parte inicial, empezamos con algo de Bash, con Python, en la actualidad todo es puramente PHP y utilizamos la herramienta de Android para hacer la extracción de parte de la información, nosotros la interpretamos y presentamos un análisis gráfico. Ahí la parte importante es que otras herramientas hacen cosas similares, pero todo es texto y parte de nuestra intención es que usuarios puedan tener un acceso o digamos que una fotografía rápida de lo que está pasando en tu dispositivo y te ayuda a tomar decisiones, sin tener que ser un experto, sin tener que instalar todas estas herramientas o tener un equipo específico para ello. Y aquí es el esquema general donde tenemos un componente a nivel local en el dispositivo y nuestra parte de la red. ¿Sí? Como les decía, yo básicamente me concentraré en la parte de la red. Y bueno, con el análisis estático lo que hacemos, en este caso, extraemos todos los datos que consideramos importantes para identificar una amenaza y posteriormente, actualmente lo que hacemos es un algoritmo de clasificación. Tenemos muestras que son benignas o que sí se han identificado. El servicio que empleamos, más adelante lo vamos a comentar también, se llama Virus Total. Virus Total es una plataforma, ellos no hacen análisis, está auspiciada por Google. Tú lo que haces, subes una muestra y este servicio la manda a otros servicios que sí están encargados de analizarla y te da un estimado, ¿no? Entonces, como está auspiciada por Google, nos la hemos tomado como referencia. Aquí una parte también importante de considerar es que para hacer este análisis, una complicación es que no hay muestras. No es tan fácil encontrar las muestras, ¿no? Nos hemos empleado bases que otras universidades han recolectado y en la actualidad estamos generando nuestra base, pero eso es lo complicado, ¿no? Porque normalmente el atacante no te entrega su arma, no te dice, mira, estoy haciendo esto, ahí está para que la revisen. Entonces, eso es difícil por eso. Y finalmente se hizo un conjunto con los datos que teníamos, son 660 parámetros, que incluye permisos, intents, acceso, solicitud de acceso a hardware y software. Tenemos estas características, ejecutamos diferentes algoritmos de clasificación y llegamos a una propuesta, la anterior, y ahora estamos trabajando en otra, que fue basado en Random Forest con un Random Committee. Es un ensamble de clasificadores. Utilizamos en este momento 1.531 muestras de malware contra 765, donde no se detectaron amenazas. Como les comentaba, nuestra base de datos se ha incrementado y lo último que hicimos son pruebas con 7,000 muestras más o menos. Se obtuvo en este caso una precisión de 97.51 y aquí en este caso lo que tenemos corriendo en el servidor no tiene un proceso de Future Selection, que es como reducir las características más relevantes. Está así, pero en el caso, como lo va a comentar el doctor, en la versión que tenemos en el móvil, por cuestiones de restricciones de espacio y de poder de cómputo, se ha utilizado otro valor diferente. Y pues sin más preámbulo, esta es parte de nuestra aplicación. El nombre viene de la unión de GARM y Android, donde GARM es, en la mitología nórdica, se le asigna a lo que es el cancerbero, al perro que cuida la entrada al infierno. Y entonces, pues, era un poquito así como para espantar a la gente, ¿no? Entonces, pues el nombre de Gandroid. Si gustan visitarlo, todavía está disponible, www.gandroid.org. En esta parte tenemos donde podemos subir nuestras aplicaciones. Ahorita está aceptando archivos .apk, teniendo la consideración de que donde existe mayor riesgo o común es cuando entras a tiendas de terceros, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes entra a una tienda de terceros, ve la aplicación y dices, bueno, me gustaría saber, tener una panorámica de qué sucede, puedes bajar el APK, lo subes al servicio y te da la información. ¿Qué información te brinda? Ahorita lo que hicimos, como les comentábamos, sabemos que hay herramientas que te da toda la lista de permisos, toda la lista de intents, te da todas las solicitudes de hardware y software, pero eso es complicado para alguien que no está inmerso, ¿no? Y sabemos que incluso en la industria, en la producción, por eso es un problema con la seguridad, ¿no? La mayoría de las empresas piensan que cualquier desarrollador debería tener considerada la seguridad en el desarrollo, y a veces no es así. También conocemos casos donde el jefe te dice, mira, si ya corrió, nada más cambia lo que te dice el cliente. Oye, no, pero es que esta solo es una aplicación que prende y apaga la lámpara.
y el machote que me estás pidiendo que utilice hace conexión a Wi-Fi, te pide los contactos, y el jefe te dice, no importa, nomás da esa funcionalidad y deja lo demás, ¿no? Cuando haya problemas los corregimos. Eso es común. Entonces, a lo mejor tu aplicación intencionalmente no es una aplicación maligna, pero alguien que la ve dice, mira, ya pidió todo esto y se lo dieron, ¿por qué no le pongo una carga y la hago maligna, ¿no? Entonces, parte de eso también es como la idea de nuestra herramienta, buscar el crear un poquito de esa conciencia y tener un acceso rápido. Entonces, aquí básicamente una de las representaciones que creemos es una contribución importante comparativamente con otras herramientas, es que te permite, aquí no es muy visible por el tamaño, te permite la lista de permisos y te hace un grid con los permisos que hemos identificado, donde se iluminan los puntos que identifican a este permiso. Aquí la idea es que a lo mejor tú como analista rápidamente puedes ver, mira, sabes que estos 4 puntitos los veo muy constantemente en mi aplicación, ¿qué significa, no? Y entonces te invita a hacer un análisis más profundo o puedes verlo aquí. La otra parte que también hemos hecho es que tú puedes ir a la especificación y decir, mira, aquí hay 2 maneras de asignar el hardware, una es explícitamente y otra implícitamente. La explícitamente le dices, quiero el GPS. La implícitamente solicitas un permiso que dice location, ¿no? Y a lo mejor al usuario no, como dice, localización, pues quién sabe qué será, ¿no? Sí, le doy permiso. Pero esos permisos son implícitos, quiere decir que cuando le dices que sí, automáticamente le estás dando acceso a ese hardware. ¿Y qué hardware hay como de ese tipo? Hay, por ejemplo, el de localización, que es este. El Bluetooth también tiene permisos implícitos. Otro de ellos es el audio, la telefonía y el audio, la telefonía, Bluetooth, básicamente son los que me acuerdo. Entonces, para que pudieras detectar que te está haciendo uso de ese hardware, tendrías que conocer la especificación un poco, ¿no? Y la idea de esta herramienta es que te ahorra ese trabajo. Entonces, aquí tenemos un caso donde se ve la aplicación. Esta es una lámpara y se ve los permisos que te solicita y podemos ver aquí la representación gráfica. Cuando hacemos el mapeo de eso, de ver los permisos, encontramos esta situación, ¿no? Donde sí me pide la lámpara y me pide la cámara. Y bueno, puede uno pensar, ok, a lo mejor lo que utiliza es el flash de la cámara, ¿no? Para brindarme la lámpara. Pudiera ser así a grosso modo que sí es lo que quiero. Aquí tenemos otra aplicación que también es una lámpara de una tienda de terceros donde el conjunto de permisos que te solicita es mayor, ¿no? Aquí ya vemos, ya son más. Y cuando hago el mapeo de esto al hardware, me doy cuenta que me pide mi localización, me pide la cámara, me pide telefonía y me pide Wi-Fi. Y entonces ahí ya me hace sospechar, ¿no? Dices, bueno, si yo nomás quiero la lámpara, ¿para qué quiero todo eso? ¿No? Entonces, estas aplicaciones todas fueron analizadas con Virus Total y Virus Total dijo, aquí no hay amenaza. Pero aquí viene otra situación, ¿no? Una dices, bueno, ya vi eso, me resulta curioso, valdría la pena revisarlo, pero aquí viene la otra, ¿no? Dices, bueno, ¿qué tanta seguridad, qué tan exactos o precisos es aquel que sube a una tienda y pone la información, ¿no? A lo mejor él la quiso vender como una lámpara y lo que les decía, esta aplicación tiene un montón de funciones y él la quiso vender aquí o anunciarla como una lámpara. Entonces, ¿cuál es la realidad entre lo que puso en la tienda con lo que desarrolló, ¿no? Entonces, también esa es una rama que estamos pensando explorar, al hacer análisis de esa metainformación de las tiendas con el mapeo directo de las aplicaciones, ¿no? ¿Qué tan real es esto? Y aquí les decía, esto es Virus Total. Y vean, también esta es la información que te dice Virus Total, ¿no? Virus Total no te dice si es malware o benigna, simplemente te da aquí un score, ¿no? Entre se va el angelito o se va el diablo. Sabemos que Lucifer era un angelito, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Y bueno, aquí hay otra aplicación 3, vemos un conjunto diferente de permisos, un poquito mayor, y aquí vemos la misma solicitud, ¿no? Les digo, nuevamente es para hacernos dudar. Esta es otra lámpara que también tiene un conjunto más reducido y hardware más reducido. En esta, vean cómo el conjunto de permisos es mayor, pero el hardware que solicita coincide, ¿no? Pero pide muchas cosas aquí. Entonces, son de las cosas que hay que estar revisando dentro de un análisis. Les digo, esta es la ventaja de esta herramienta, creemos esta representación que te puede hacer sospechar, ¿no? De otra manera, tienes que leer toda la lista, hacer la relación con la especificación, ver qué hardware y revisar otras cosas. Les digo, y esto es nada más como el pre, no estamos buscando la manera y aquí está el resumen de estas aplicaciones.
de llevar esto a conjunto con otros análisis. Y bueno, esto es un poquito más ya de exactamente la plataforma, cómo se hizo la clasificación. Yo nada más lo que les quisiera aquí agregar antes de darle la palabra al doctor Escamilla es que bueno, la tendencia, ustedes saben que el Internet de las cosas es básicamente conectar cualquier cosa al Internet. Nuestro interés aquí es que vamos a presentarles una propuesta donde una vez que si en una fase inicial, si tú deseas contratar o bajas aplicaciones, por ejemplo, de domótica, que es la automatización de los edificios o de los hogares, y tú digas, bueno, yo quisiera saber qué riesgos hay aquí, tú podrías subir la aplicación, ver cuál es el hardware y ese es el paso en el que estamos, donde a través del hardware te pudiéramos dar una especificación del dispositivo que soporta esa aplicación. Entonces tú tienes tu mapeo y te pudiéramos dar información de cómo se conecta y dónde habría bloques o problemas de seguridad sin necesidad de que instales, sin necesidad de que tengas el hardware real, simplemente a través de ver los requerimientos que te solicitan esas aplicaciones. Entonces, un poco hacia allá va la utilidad de esta información, ¿no? El tener los perfiles de hardware y los servicios que solicita te puede dar una idea del tipo de hardware real al cual lo puedes llevar y las implicaciones de seguridad. Sí, entonces eso lo va a detallar un poquito más el doctor Escamilla. Por mi parte es todo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, todo lo que vieron, que es, se desarrolló un servicio web, pues básicamente el problema era también instalarlo o que pudiera ser instalable en un celular. Entonces, de hecho, aquí tengo los que puedan ver, se llama Gandroid Mobile y básicamente es el mismo servicio, pero instalado ya en el dispositivo. Entonces, yo lo que tengo, de hecho, me voy a saltar un poco esta parte, pero básicamente es cómo se desarrolló. Tenemos muestras de malware y muestras benignas y lo que hicimos es un proceso de machine learning. Los que supongo, no sé si ya llevaron inteligencia artificial o básicamente lo que tenemos son muestras de ambos casos y lo que queremos es entrenar a un clasificador para que pueda clasificarlas como benignas o malignas. En este caso, pues tenemos una muestra balanceada de 1.367 muestras de malware y 1.367 muestras de aplicaciones benignas. Corremos un proceso de extracción de características de esas muestras, lo que explicó el doctor. Y después hicimos, para el caso de la aplicación que corre en el celular, tuvimos que hacer un proceso de selección de características. Es decir, de todo el conjunto inicial que se extrajo, seleccionamos solo aquellas que son necesarias para hacer la clasificación y eso con el fin de ocupar menos memoria, ocupar menos tiempo de procesamiento en el celular. Si está en el servidor, pues podemos decir que tenemos todos los recursos que queramos, ¿no? En teoría. Pero en el celular, pues no. Entonces, la idea era tratar de optimizar tanto el tiempo de procesamiento, la memoria, etcétera. Y al final, pues, tenemos también un ensamble de clasificadores, es Random Committee, Random Forest, el que se seleccionó al final, y pues ya hace la clasificación. Entonces, tenemos el dispositivo donde vamos a monitorear una aplicación, hacemos la selección de características, hacemos la clasificación y nos dice si es malware o es benigna. Bueno, aquí es el resultado de la selección de características, eso me lo voy a saltar rápidamente. Esas son cómo quedó una serie de parámetros, también me los voy a saltar. Y a lo que quería llegar es esto, ¿no? Es la aplicación. Básicamente lo que tenemos es el APK de la aplicación, lo instalamos en el celular, lo ejecutamos y lo que hace es que nos muestra en el celular pues las aplicaciones que tenemos instaladas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo varias, tengo Android, Acrobat, tengo la del banco, entonces básicamente si yo quiero analizar una de ellas, cualquiera, la selecciono y me dice, corre el algoritmo que ya entrené para clasificar y me dice si esa aplicación es probable de ser maligna o benigna. ¿Sí? Una vez que ya está instalado y que ya lo corrí una vez,
cualquier actualización de las aplicaciones que tengo instaladas o nuevas instalaciones, me las analiza en el momento de actualización o de instalarla, ¿sí? Teóricamente, pues debería detectar pues las aplicaciones maliciosas, pero obviamente depende de qué tan bueno sea tu clasificador. Como ya comentó el doctor, uno de los problemas es que ahora sí que los malosos pues no te dan su aplicación para que la puedas utilizar, ¿verdad? Entonces, el problema es obtener esas bases de datos. Actualmente ya tenemos una base de datos, me parece que tiene 22,000 muestras de malware, y con eso estamos trabajando para reentrenar todos esos algoritmos. Inicialmente no teníamos acceso a toda esa base de datos, pero ahora, bueno, ya la tenemos. Esos son algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, esta es una muestra benigna y es una muestra maliciosa, simplemente nos indica con rojo que es sospecha de ser maliciosa. Si se fijan, por ejemplo, aquí, esta, a pesar de que utiliza bastante hardware, pues es benigna. Esta, se ve, no utiliza mucho hardware, pero debe ser en base a los permisos, a los intents que detecta que es un malware, ¿sí? Se probó en varios dispositivos con el fin de ver si corría, a qué velocidad, etcétera, pues funciona correctamente. Entonces voy a saltar de ahí. ¿De dónde viene ahora el proseguir al Internet de las cosas? Como ya explicaba el doctor, bueno, ahora utilizamos nuestro celular pues, prácticamente para todo, ¿no? Para abrir la puerta del garage de algunos, para controlar la televisión, no sé. Entonces ya también el dispositivo se convirtió en un dispositivo de uso diario para controlar todo. Y el Internet de las cosas, no sé quién me puede decir qué es el Internet de las cosas. ¿Nadie? Cada uno de los dispositivos conectados, la información que contiene cada uno, por ejemplo, un refrigerador smart, una cámara de seguridad, todos esos datos van directamente a un lado. Sería las cosas. Digamos, idealmente en el origen era que cualquier cosa se conecte al Internet en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Idealmente esas eran las tres, digamos, características de cualquier cosa se puede conectar en cualquier momento, en cualquier lugar, sea persona o sea cosa, como dijimos. Pero surge a partir de básicamente, obviamente, de todo el desarrollo de microcontroladores, microprocesadores y de tecnologías de comunicaciones, pero básicamente es la fusión de 4 tecnologías que son SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, RFID, Radio Frequency Identification, Wireless Sensor Networks y Machine to Machine Communication, ¿sí? Y de ahí pues surge todo lo que sería, eso es lo que posibilita el que conectar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden conectar, pues, si quieren una vaca, si quieren un perro, tu cepillo de dientes, ¿no? Ya la idea es que, por ejemplo, ustedes le pregunten a Google, ¿dónde está el Firulais, ¿no? En su computadora, y como el Firulais tiene un RFID y en tu casa tienes antenas que sensan o que leen RFID, y Google sabe que cuando tú te acercas a tu computadora, pues el que está ahí eres tú. Entonces cuando tú le digas, ¿dónde está mi perro? Pues te va a decir, está abajo de la cama, porque aparte hay sensores que lo están monitoreando, ¿no? Entonces eso va a ser posible, o de hecho ya es posible, ¿no? Hacerlo. Entonces que alguien sepa dónde está mi perro, por ejemplo, si alguien más llega y pregunta, ¿dónde está el perro de Ponciano? Pues a lo mejor a mí no me importa que lo sepa, ¿no? Pero si esa misma aplicación la utilizo para saber yo dónde está mi hijo, entonces no me interesa a mí que alguien más conozca dónde está mi hijo. Entonces ahí ya ven el riesgo de seguridad. Entonces es uno de los riesgos, ¿no? Y ahora ya pues conectamos televisiones, refrigeradores, en el setting industrial pues conectamos el monitoreo de la generación de energía eléctrica, pues todo eso también ya está conectado a Internet, ¿no? SCADA era un sistema cerrado anteriormente, ahora ya pues al conectarlo a Internet, pues ahí se puede hacer vulnerable, o al utilizar redes sensores
inalámbricos, pues ya se vuelve vulnerable, ¿no? Entonces, básicamente, y aquí pues ya Android pues ya entró al Internet de las Cosas. Ahora lo que tenemos es Android Things, que es un sistema operativo para que podamos implementar sistemas del IoT utilizando Android, el sistema operativo Android. Y hay varios riesgos reportados, algunos muy famosos. Este es el de que se hackearon la computadora de ese vehículo a través del Bluetooth, del infotainment, el sistema de radio que tienen todos los vehículos. Tú ya te puedes conectar al vehículo utilizando Bluetooth. Entonces, por esa vía, tú podrías hacer un ataque. Y lo que aquí demostraron, bueno, aquí viene el link, pueden ver el video, que la persona gana control del vehículo y lo puede controlar, puede acelerar, puede cambiar el volante. Y es algo, cuando lo ven y dicen, no, eso es muy riesgoso, ¿no? Si controlan la puerta controlas con tu celular la puerta de acceso a tu casa, pues ¿qué va a utilizar el celular? Ya sea que se vaya a internet o ya sea que mande una señal de radio directamente para abrir o cerrar la puerta. Esa señal, cuando va en el aire, pues alguien la puede interceptar, la puede descifrar y puede abrir o cerrar la puerta, ¿sí? Entonces, también es de un artículo en una revista de la IEEE, entonces eso es real. También se ha demostrado para el control de los semáforos. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Pues esta persona atacó imagínense que pueden, cuando van circulando, que puedan poner en verde todas las luces, pues él lo pudo hacer, ¿no? ¿Por qué? Aquí la vulnerabilidad es que las señales que utilizan para controlar los semáforos iban en claro, no tenían nada descifrado, entonces las pudo prender y apagar. Y por último, un ataque que realizaron de enviar spam utilizando el refrigerador, utilizando la televisión, utilizando lo que está conectado a internet. Entonces son casos, todos ellos reales, posibles, que se realizaron. Entonces eso pues es obviamente un riesgo de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que podríamos decir que necesitamos para el Internet de las Cosas? Pues son la confidencialidad, la integridad, disponibilidad, no repudiation, autenticación, actualidad de la información, autorización, control de acceso, resiliencia, anonimato. Obviamente no voy a hablar de todo eso, pero básicamente es todo eso lo que debíamos considerar para el Internet de las Cosas, ¿sí? Los retos de seguridad, pues si en un dispositivo de estos pues tenemos cierta capacidad de cómputo, imagínense en un sensor que solo lee temperatura y la envía vía RF, vía Wi-Fi, vía Bluetooth a otro lado. Le podríamos instalar en ese dispositivo un cifrador, por ejemplo. Entonces es un reto que también nos enfrentamos. La memoria, la energía que tiene ese dispositivo. Generalmente en el Internet de las Cosas estamos hablando de cosas móviles. Por ejemplo, el perro tiene su tag y se está moviendo. Escalabilidad, podríamos tener miles de sensores conectados y una multitud de estándares, ¿sí? Pues aquí me voy a ir un poco más rápido. Y básicamente la seguridad lo podemos ver en 3 ejes, que serían las características de los dispositivos, que es la velocidad de procesamiento, por ejemplo, la memoria, la potencia que consume el dispositivo. En la conectividad, las múltiples redes que tenemos, Wireless Area Network, Wireless Personal Area Network, Wireless Local Area Network, las múltiples protocolos, tecnologías, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, RFID, luego pues nos vamos a 3G, LTE. Entonces, si ven, múltiples tecnologías que puede utilizar el IoT. Y obviamente en el eje de las aplicaciones pues tenemos ya el e-commerce o el e-home, el e-health, o a lo que ahora a todo le ponemos smart, y ya es smart home, smart health, smart, entonces pónganle todo smart y ya es IoT, ¿no? Podríamos decir.
Y se ha comprobado que, por ejemplo, el 90% de los sistemas de IoT recolectan información personal, el 60% tienen interfaces vulnerables, el 70% usa redes donde viaja la información en claro, sin cifrar, y el 80% utiliza passwords como 1, 2, 3, o utiliza el password de fábrica, y entonces es muy fácil de un catálogo bajar ese password y entrar a esos dispositivos, ¿no? Ahora un poco de nosotros cómo lo estamos atacando este problema. Primero, pensamos que desde que se diseña un sistema del IoT se debe hacer tomando la seguridad en consideración. Pero aquí está el problema, cómo en esa heterogeneidad y en ese ecosistema podemos hacer el modelado. Entonces necesitamos una herramienta de modelado de seguridad en los sistemas del IoT. Por eso es que nosotros básicamente estamos proponiendo lo que se llama IoT-Sec, que es como toma algunas partes de SysML, de UML y de UML-Sec para conformar una nueva herramienta para poder hacer ese modelado de seguridad. Es como una capa arriba de, si usted tiene un edificio, por ejemplo, pues tiene la capa de hidráulica, la eléctrica, o sea, de dónde van los cables, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos es tener arriba de eso la capa de seguridad, es decir, si yo conecto este teléfono inteligente con una Raspberry que está sensando algo, entonces, ¿cómo yo ahí defino que voy a cifrar esa comunicación, que voy a autenticar tanto el teléfono inteligente con el sensor del otro lado, con la aplicación, etcétera? Todo eso, la idea es poder modelarlo, ¿sí? Para ello, pues estamos agregando cierta nomenclatura, como es pues, un poco de lo que había mencionado anteriormente, que sería autenticación, autorización, cifrado, descifrado, almacenamiento seguro, comunicaciones seguras, etcétera, para tener con ello, poder modelar con ello, tener las extensiones de UML, por ejemplo, y el IoT-Sec Use Cases, los casos de uso, o los diagramas secuenciales o de secuencias. No voy a meter mucho en esto, por ahí hay un artículo que se acaba de publicar recientemente, pero básicamente la idea es esa, que con diagramas tipo UML podamos decir, por ejemplo, en este caso definimos un actor que es una Raspberry Pi, que es un IoT device, utiliza un seudónimo, aquí sería autenticación, autorización y cifra la información. O sea, eso es lo que representa. Ya si tenemos en un diagrama que ese se conecta con otro, pues la información va a ir cifrada, se va a autenticar uno, se va a autenticar el otro, está autorizado, etcétera. Bueno, aquí unas conclusiones de, estas me las voy a saltar, yo creo que las voy a dejar al final. Pero a lo que quería llegar es, actualmente hay varios proyectos en marcha, uno de ellos es precisamente lo que veíamos del IoT-Sec, pero también queremos desarrollar algo que nosotros llamamos una gramática visual del Internet para la seguridad del Internet de las cosas. Esto lo estamos desarrollando junto a la Universidad de Bristol y la Universidad de Oxford, y la idea es que de una manera muy sencilla podemos tener esa representación de cómo se conecta un nodo de estos con un nodo de otro, cualquier otro nodo que podría representar una cosa, podría representar un teléfono inteligente, podría representar la nube, etcétera, y cómo se relacionan y si esa información va segura o no va segura, etcétera. Y eso viene desde lo que veíamos que Android aquí nos puede llevar, por ejemplo, para caracterizar cada uno de los objetos. Por ejemplo, si tenemos una Raspberry Pi a la que está el Android IoT que está corriendo ahí, entonces podríamos tener una rutina que nos identifique todo el hardware que tiene ese dispositivo y todas las aplicaciones que tiene y si son seguras o no son seguras. ¿Sí? Por ejemplo. Otra línea de investigación que estamos persiguiendo es la de
si tenemos varios clasificadores, hacer la fusión de clasificadores para clasificar el malware como malware o benignas, ¿sí? También está pues muy de moda lo del deep learning, entonces también queremos aplicar eso para la clasificación y detección de malware. Y por último también algo, si se fijaban ya tenemos como el grid, que son todos los permisos, todos los intents, todo lo que utiliza la aplicación, eso lo podemos transformar hacia una imagen. Y después ya el procesamiento, hacerlo todo como si fueran imágenes. Eso nos permite enviar la representación a una forma donde ya ahora lo que estaríamos comparando, por ejemplo, si tenemos una familia de malware y le sacamos las imágenes a cada uno de esos miembros de esa familia, van a tener una imagen que es muy parecida, o eso es lo que esperamos obtener, ¿no? Entonces, entre una nueva aplicación, le obtenemos su imagen y la comparamos. Si es muy parecida, pues va a ser de esa familia de malware, ¿no? Entonces, así es como le pensamos hacer. Conclusión, pues, no sé. Yo creo que lo que podría decir de mi parte es, lo que tratamos de hacer ahora es que lo que ahora tenemos de riesgo de seguridad en nuestros teléfonos inteligentes, ahora se va a convertir en un riesgo de seguridad para cualquier cosa que esté conectada al internet, ¿sí? Y eso estamos hablando del internet de las cosas, que puede ser desde un refrigerador, puede ser desde su perro, como decía, puede ser cualquier sensor, un edificio donde tengamos un sistema de domótica. Por ahí puede un atacante ingresar a nuestro sistema, y una vez en el sistema, pues él puede obtener la información básicamente que él quiera, ¿sí? Entonces, la seguridad es algo muy relevante y que debemos estar investigando y trabajando en ello, pues desde como decía, desde todas las partes, desde el diseño hasta la construcción de los sistemas, incluyendo la parte de seguridad. Es todo por mi parte y gracias. La aplicación, si alguien la quiere probar, nada más le pediría que al final se acerque, porque si les doy mi teléfono, por seguridad no se vayan a ir con él y con la aplicación. Gracias. Muchas gracias, doctor Ponciano Jorge Escamilla y doctor Abraham Rodríguez. Vamos a pasar a la sección de preguntas. No sé si tenga alguien una pregunta para los expositores de hoy. Por favor. No me quedó claro cómo se hace el grid, el que mencionaste el último, para hacer este tipo de reconocimiento de imágenes y saber si un software es si un software es malicioso o no. Ese grid, ¿cómo se construye? Porque se construye a la par de estas imágenes que te dicen qué es lo que está utilizando el APK, ¿no? Ese grid, ¿cómo se construye? Bueno, mira, de hecho, actualmente está un estudiante haciendo su maestría o parte de su trabajo de tesis, es precisamente hacer esa transformación de lo que tenemos de la extracción de características. En el caso, por ejemplo, de permisos, ¿está o no está? Entonces, digamos, ahí podrías tú convertirlo a es blanco o es negro, ¿no? Pero para el caso dinámico, que es el que de hecho ya estamos explorando, que es, por ejemplo, cuántas veces se envía un mensaje, ¿no? Entonces, eso ya lo podemos, más bien ahí tendríamos un número. Ese número, ya sea que lo estamos transformando como un color, digamos un grado no sé, de la intensidad de color, o dentro de una escala de grises también lo podemos poner como un grado en esa intensidad. El problema ahí es que tenemos que ver, por ejemplo, el máximo, digamos, el número
más grande de utilización de SMS, de utilización, no sé, de conexiones a internet, todo eso lo tenemos que contabilizar y para una familia, una vez que tenemos todos esos datos, entonces ya lo podemos hacer como una especie de mapeo hacia una imagen, que representaría básicamente para el caso estático, pues es un 1 o un 0, es blanco y negro, pero para el caso dinámico sería un grid, una escala de grises, donde el número nos da simplemente en qué intensidades se encuentra. Y eso ya para todas las, digamos, obviamente eso tendría que ser estándar para todas las muestras, y una vez que tenemos todas las muestras, pues podemos aplicar métricas de similitud de imágenes, y en base a eso ya podemos decir si se parece o no se parece. La más fácil sería una simple correlación, ¿no? Al final de cuentas sería una matriz con ciertos valores, y comparas dos matrices o ves qué tan correlacionadas están. Si están muy cercanas al 1, pues diríamos que es muy parecida, ¿no? Si está muy diferente, ya sea que pertenece a otra familia y no pertenece a esa familia. Obviamente, en este caso ya lo que hicimos es clustering, es decir, agrupar las muestras que son parecidas y obtener como una especie de patrón, y de ahí ya nada más es pues comparar, hacer pura comparación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, yo creo que igualmente, por una parte, la culpa es de los usuarios mismos. O sea, decir que ahorita no me voy a dar la idea de poner un referir a mi perro o a mis niños, o a poner el refri conectado, pero hay personas que son locas, inconscientes, que va a hacer cualquier cosa, hacer una, como la llaman la domótica, ¿no? De hacer una cosa completamente conectada, vigilar a sus niños, conectar las cortinas. Debemos quedar un poquito humanos, ¿no? Y conectarlo. Porque la verdad que ahorita la gente se quiere publicar, quieren espiar, y desafortunadamente la tecnología lo está ofreciendo. Y ahorita, si yo no publico, porque yo no publico, yo no estoy en Facebook, no estoy en Google, porque yo no quiero que me vean. Yo no me interesa a los otros demás. A lo mejor yo soy una persona extraña, pero también no hay que hacer tonterías, ¿no? ¿O no? Ahora, si yo puedo hacer más seguro mi red wifi a la casa, ok, lo podemos hacer, pero bueno, yo no sé, yo uso mi teléfono para telefonar, ¿eh? Pero yo creo que se ha olvidado de dónde estamos, ¿no? O sea, la inseguridad que sufre la población y que se le hace… Pero hay que protegerse especialmente, ¿no? Hay que protegerse, va a tener problemas también si nos protegemos, porque va a quedar problemas. Pero también no hay que abrir las ventanas y las puertas, ¿no? Y que todos van a ver lo que… Lo que pasa es que, por ejemplo, es un poco la tecnología es algo que nos facilita la vida, ¿no? Y también, por ejemplo, hay aplicaciones que realmente son útiles, ¿no? Por ejemplo, hay una si han visto el de que se sube, por ejemplo, una señorita a un taxi y activa por su celular, pues aquí estoy y voy hacia algún lugar, ¿no? Entonces, no sé, el papá o alguien por el otro lado está viendo que efectivamente está yendo a donde va, ¿no? Y si algo pasa, pues inmediatamente tiene la posibilidad de poder llamar a la patrulla, saben dónde, en qué vehículo se subió, etcétera. Taxi seguro se llama, creo. Entonces, yo creo que per se, digamos, las aplicaciones que se desarrollan, pues son con ese fin de ayudarnos o de hacernos más fácil la vida. Obviamente, pues siempre hay, incluso cuando uno camina sin estar conectado, sin traer un celular, cuando uno camina por la calle, pues no falta
que salga alguien y nos pida nuestra cartera, ¿no? Entonces yo creo que los riesgos están pues en todos lados. Lo que sí es que pues hay, digamos de nuestra parte lo que nos toca pues es tratar de hacer que esas aplicaciones digamos que sean más seguras, ¿no? O tratar de encontrar herramientas que contrarresten a esos ataques o digamos de nuestra parte pues esa es aunque por ahí alguien decía, bueno, pues para poder, digamos, encontrar la solución necesitas pensar como el malo, ¿no? Entonces, sí hay algo de eso, pero, digamos, pues yo espero que haya más buenos que malos, ¿no? Y que les podamos ganar porque vamos más avanzados, pero pues sí, es un riesgo que va a estar, pues yo creo que siempre ahí, ¿no? No para hacerla segura. Pues sí, el problema es que es una tarea en su mismo, ¿no? En su mismo de hacer una aplicación segura, protegida, con comunicación encriptada, lo que sea. Ese es pesado, pero es ese que no hacen. Bueno, yo creo que sí lo hacen, pero cuesta. Pues sí, pero pues sí, es ese, pero no quieren, no quieren vender. También la culpa es del lado de los desarrolladores de aplicaciones, ¿no? Y, así. Perdón, nada más rápidamente. Sí, uno de los factores importantes es el usuario, definitivo, ¿no? De todos los sistemas, el link débil es el usuario, siempre, ¿no? Puede ser muy protegido, pero si a mí se me ocurre poner en un posting todas mis claves, pues ya aunque haya superprotección, alguien se las llama, ¿no? Las pueden acceso. Pero también la tecnología nos lleva a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita a lo mejor en este momento dices, bueno, ¿yo para qué necesito abrir la puerta de mi casa, no? Lamentablemente todavía no hay tecnología que nos mantenga jóvenes y fuertes todo el tiempo, ¿no? Entonces hay gentes que tienen esa necesidad, ¿no? Es decir, tengo una discapacidad, viajo solo en mi automóvil, no me puedo bajar, tengo que tener acceso a eso. Entonces eso también implica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de las aplicaciones donde se utilizan, si yo no quiero tener a mi perro con un tag, hay lugares donde crían perros o tienen estas, digamos, asilos para los perros, ¿no? Y entonces es difícil controlar todo, tener más higiene, la salud de los animales. Entonces este tipo de tags se emplean en el ganado, se emplean en el seguimiento de movimientos migratorios, en el crecimiento de plantas. Entonces tiene un amplio espectro, pero definitivamente el usuario es el crítico, ¿no? Si el usuario hace cosas indebidas, y la otra parte nos lleva a la evolución, ¿no? Al que ir conociendo esta tecnología. Y bueno, creo que el caso más típico es Facebook, ¿no? En su origen, cuando inicia Facebook podía entrar cualquiera y ver tu perfil cualquiera. Primero era solo, tenías que ser universitario. Después se hace público porque la gente lo demanda y empiezan a pasar estas mega fiestas, ¿no? Que fue el boom. A mí, como habrán visto, pues me tocó estar en Inglaterra en ese momento y fue súper sonado, ¿no? Una chica de la universidad mandó la invitación, se le hizo fácil y atascaron toda la colonia, se superllenó. Y a partir de ahí Facebook dijo, no, ¿sabes qué? Hay que restringirlo, ¿no? Porque esto ya era, se lo hacían, achacaban a Facebook, ¿no? Porque permitía esto y la gente se acercaba. Y le digo, fue real, ¿no? Me tocó ahí también a unas cuantas cuadras. Después de esto se dan cuenta que también la información es… algo que también pasó en Inglaterra es que empezaron a prohibir que, por ejemplo, los alumnos entraran en contacto con los docentes a través de plataformas que no estaban autorizadas, porque se permitía… pues una interacción indebida, ¿no? Por ejemplo, muchos casos donde los alumnos veían a su maestro de primaria, secundaria, haciendo cosas no tan gratas, no tan correctas, y entonces las universidades empezaron a prohibir eso, ¿no? Y a nosotros nos llega como de rebote, ¿no? ¿Por qué me prohíben todo esto cuando en otros lados que han utilizado la tecnología a otros niveles está eso? Y la otra parte es que efectivamente nos vemos inmersos en esto. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos han visto que hay una noticia en el periódico, un malware que ataca una aplicación bancaria en México? Vemos que en Rusia, que en Europa, y eso no significa que nuestras aplicaciones mexicanas sean mucho más seguras, ¿no? O en Latinoamérica.
Entonces yo creo que también esa parte de que estamos buscando es recabar esa información, tener ese acceso para que tener datos fehacibles de lo que pasa en nuestra situación, ¿no? Es muy raro encontrar en el periódico, ¿no? Vancomer, o atacaron a Banjército, que estoy seguro que utilizan las tecnologías, pero no esos datos. Entonces, sí está esa parte, ¿no? Donde evidentemente hay personas que limitan su uso, pero hay otras exigencias, ¿no? Típico el banco. Pues no sé si le ha tocado, que antes podían hacer sus transferencias con su token, y ahora tienes que estar registrado en el banco y tener la aplicación, si no, no puedes hacer un montón de cosas. Y ya no es de que uno quiera, ¿no? Y es típico encontrar personas mayores y algunos no tan mayores peleándose en el banco porque yo quiero mi token, ¿no? Yo no quiero tener una aplicación, no sé usar el teléfono, no quiero usarlo, ¿no? Pero pues la tecnología nos lleva allá, entonces yo creo que está preparados y porque lamentablemente esto nos pasa en México, ¿no? Cuando ya llega la tecnología, o sea, ya no hay de que, a ver, cámbiale, acomódale, ya está ahí, hay que usarla, pero hay que tener esa cultura de protegernos un poquito, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. Pero sí, el usuario es fundamental y también parte del interés de estas pláticas es como motivar eso, ¿no? Que la gente se preocupe más, que diga, mira, hay algunas herramientas que me permiten tener una idea, o sea, no es tan sencillo. Y a veces como jóvenes, yo creo que incluso más maduros, dice uno, o sea, sí, no me importa, yo quiero esta aplicación y me pide que hasta le dé mis datos, mi PIN de la cuenta se lo doy, pero son cosas que sí debemos tener y es sentido común, ¿no? Sí, gracias. Sí, de hecho, nada más agregar, hay estudios, por ejemplo, que demuestran en particular a los jóvenes, a los más jóvenes, puede decirse, pues no les interesa que estén en Facebook, al contrario, o sea, ellos ponen sus fotos a diario. Entonces, como que también sí puede ser que sea un poco generacional, ¿no? Ya con las redes sociales, pues el que no está en redes sociales, digamos, de los chavos, pues como que pues hasta lo bulea, ¿no? O sea, o puede utilizarse para bullying, ¿no? No existe, no estoy en Facebook, no existo, ¿no? Entonces, y realmente no les interesa, ¿no? O sea, no les interesa estar, digamos, estar ahí. Lo que sí es, hay que crear esa conciencia de que pues no es tan bueno poner o entrar en conversación tal vez con gente que no sabes ni siquiera quién es, ¿no? O darle tus datos a alguien que no conoces, ¿no? Si en la calle a alguien que te pide tu teléfono, yo creo que no se lo darías, ¿no? Si no lo conoces. Pero en internet sí sucede que alguien les pide su dirección y también hay que tener ya más cuidado pues, con los más jóvenes, ¿no? O sea, se recomienda que siempre que un niño, por ejemplo, esté en internet, pues debe estar un adulto pues supervisando, viendo qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero ahora ya las mamás, no voy a decir todas, pero le dan el celular al niño para que pues, no deje de llorar o y incluso el niño puede estarle ahí picando y ya sea que accidentalmente instale algo que quizá que era, ¿no? Pero así sucede, entonces simplemente hay que tener hay que crear esa conciencia, parte de nuestra labor pues es tratar de crear esa conciencia, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan ahí atrás? Buenos días. Mi pregunta reza sobre el escándalo que hubo la semana pasada sobre un artículo que publicó el New York Times sobre un software que al parecer adquirió el gobierno que se llama Pegasus, a una empresa israelí, que funciona de tal manera que a la víctima o al blanco le manda un mensaje SMS del tipo, no sé, se murió mi tío, te mando la ubicación de donde van a llevarse los servicios funerarios. Entonces, pues ante la emergencia, pues el usuario le da clic, ¿no? Entonces, mi pregunta versa en el sentido de cómo, o sea, ustedes nos explicaron que lo que analizan es el grid, ¿no? De los permisos que pide el APK. En ese sentido, de ese tipo de aplicaciones, bueno, de malwares, ¿cómo puede un clic o abrir el enlace que le mandaron en el SMS comprometer de tal manera el teléfono que puede acceder al micrófono, a la cámara, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es mi pregunta. Mira, lo que pasa es que, de hecho se comentó un poco,
hay diferentes, bueno, digamos, la forma de insertar el malware en el teléfono, pues hay diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que si tú le das a un URL que te dice el SMS, que no sé, que está, creo que lo que leía es, checa esta página porque ahí hay fotos de tu esposa que te está engañando, y tú pues te alarmas y vas y le picas, ¿no? Entonces, al entrar a una página, digamos, web y entablarse una comunicación, pues se puede bajar digamos, malware. No es, digamos, no tiene nada que ver en el sentido en este caso, de los permisos, sino más bien es un ataque ya muy dirigido, ¿no? Y de hecho los mensajes, según escuché, pues son muy particulares de la persona a la que va. O sea, esas ya son herramientas muy sofisticadas para realizar ataques muy particulares, pero sí es, una vez ya estando adentro, pues sí puede tomar dominio de, digamos, no cualquier malware, pero un malware con características especiales, pues pueden prender la cámara, puede prender el micrófono, puede hacer básicamente lo que quiera, si gana, por ejemplo, acceso root al dispositivo. Entonces, el problema es cuando le dan que accese a ese lugar, pues ya baja el malware y una vez hecho ya, y detectarlo pues es difícil porque es tan sofisticado que una vez que ejecuta su acción maliciosa, él mismo se puede desinstalar, por así decirlo, ¿no? Y borrar todos pues todo lo que hizo, ¿no? Entonces, tendrías que agarrarlo justo en el momento en donde está haciendo su actividad, ¿no? Y pues para agarrarlo, pues tendrías que saber que está instalado o de alguna manera detectarlo. Pero hay varias maneras de hacer esa instalación, ¿no? Otra, por ejemplo, es el reempaquetado. Por ejemplo, yo veo que aplicación es la que están utilizando más los chavos, digamos. Voy y hago la desmantelo, le instalo una carga maliciosa, lo pongo en una tienda libre, para que lo puedan descargar de manera gratuita, y pues van y lo instalan, y ahí ya viene la carga maliciosa. Entonces hay diferentes maneras en que se puede hacer la instalación, ¿no? En esa particular es creo que hasta cobran cierto por cada atacante, ¿no? Pues sí, sí es posible y puede suceder, ¿no? Ahora, no sé, habría que ser muy importante o de interés para que ese tipo de ataques lo dirijan ya a mí, por ejemplo, no sé, o a cualquiera, ¿no? Sí, nada más, un poco rápido, ¿no? Aquí es importante saber o tener en consideración que hay diferentes desarrolladores, ¿no? Hay una clasificación donde le llaman a algunos sombrero blanco, sombrero negro, sombrero gris, e incluso hay gobiernos que tienen sus agencias, China es el caso más nombrado, y hay empresas que se dedican, ¿no? Hay gente que ya hace negocio con esto. Entonces, en el caso de la herramienta que mencionas de Pegasus, pues es una empresa que se dedica, ¿no? Entonces, esto es costoso, dedica tiempo, entonces invierten mucho dinero en ese tipo de ataques que son más sofisticados. Pero básicamente, ¿cómo sucede un ataque de como lo mencionaba el doctor, hay diferentes vectores, pero uno de ellos es mediante la descarga. La otra es que cuando tú le das, eso nos pasa también a nivel web, te invitan a suscribirte, ¿no? Y te ponen el botón de cerrado, pero tú realmente, si no ves el código, no sabes que al dar cerrado, ¿qué estás haciendo, no? Simplemente cerras el pop-up, pero probablemente estás activando otro, estás aceptando unas cookies, descargando un archivo. Entonces, eso es lo que puede pasar, ¿no? En este caso, pues es un ataque muy sofisticado, donde puede ser que descargue una parte de un archivo, o cuando te manda este mapa, te hace la instalación de un complemento, ¿no? Y ese complemento es el que viene con la carga, que solicita estos permisos. Ahí habría que ver si lo que hace es lo que mencionábamos. Uno de los mecanismos de ataque, por ejemplo, comunes ahora con el cambio de las versiones de la 5 a la 6, era que yo en una aplicación del 5 te pido un montón de permisos que todavía no están disponibles en la 5,
pero son accesibles en la 6. Tú instalas tu aplicación y dices, sí, pero dices, pues no tengo nada de esto, ¿no? En el momento que tú haces un update a la 6, como ya le diste permisos, ya están ahí. Entonces, este ataque puede ir por ese sentido, que, por ejemplo, Google Maps te solicita acceso a tus contactos, a tu ubicación, a la fotografía, a todo esto, ¿no? Y entonces, en el momento que tú le das clic al mapita te descarga un complemento que hace uso de esos permisos, y eso se le llama escalación de permisos, ¿no? El complemento a lo mejor no tiene acceso más que comunicarse con la aplicación, pero la aplicación ya tiene los permisos y en automático tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, sí hay diversos mecanismos que se pueden emplear para hacer este tipo de ataques. Gracias. Sí, nada más complementar. De hecho, lo que nosotros, parte de la investigación que estamos haciendo es hacer analizar de manera dinámica la aplicación, es decir, instalarlo en el dispositivo y ver qué es su comportamiento, en base a su comportamiento, qué es lo que pide, por ejemplo, envía datos por internet o envía datos por SMS, pero obviamente esto lo tienes que tener de manera segura en otro dispositivo, ya sea emulado o en un dispositivo físico. Nosotros estamos explorando las dos cosas, porque si el malware, este malware puede ser que sea tan sofisticado que detecta si está corriendo en un ambiente virtual, ¿no? Y entonces no hace nada, digamos, entonces lo que estamos haciendo es correrlo obviamente no en el dispositivo del usuario, sino nosotros, digamos que conectamos en la nube del otro lado, no del lado del usuario, sino del lado de la nube, conectamos un dispositivo físico y ahí es donde instalamos la aplicación y ahí la corremos por cierto tiempo, vemos todo lo que solicita, todo lo que utiliza, y una vez hecho ese análisis, pues vamos a tratar de determinar si es un malware o es una aplicación benigna. Yo creo que esa sería la única manera en que ese malware se podría detectar, o es malwares como de ese tipo que envían información, sacan información del teléfono, pues es la única forma en la que puedes detectarla. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, bueno, muchas gracias por sus exposiciones, muy interesantes, enriquecedoras, finalmente. Abre la puerta a precisamente pensar en estos aspectos que tienen que ver con la seguridad y cómo estamos evolucionando actualmente, ¿no? Como entes que utilizamos la tecnología en todo momento y la movilidad. Entonces, yo tengo dos preguntas, básicamente. Una tiene que ver con Gandroid. Si solicita permisos precisamente cuando se instala, y en ese caso, si sí o si no, se accede directamente a todos los APKs de mi dispositivo, ¿eso no se puede considerar algo malicioso? ¿O no fue probada la misma aplicación por sí misma? Tengo esa duda, ¿no? Y la segunda tiene que ver un poco con lo que es la seguridad en IoT, en el sentido de si ya existen ciertas cosas de seguridad utilizando los protocolos de red de internet, aquí me imagino que el objetivo es centrarse en las capas inferiores, las capas en donde se comunican los datos, etcétera. ¿Por qué no explotar lo otro? ¿Y cuál es el objetivo ahí de querer hacer una seguridad cuando a lo mejor podemos ya disponer de ciertas tecnologías? Bueno, esas son las dos preguntas. Gracias. Bueno, en el caso de la aplicación de Android móvil, en ese caso no se solicitan permisos, no tiene, porque como está actualmente, lo que hace es acceder a la información que básicamente, digamos, es pública. Hay un manifiesto que se llama Package XML, donde viene el registro de las aplicaciones instaladas con sus permisos. Entonces, no accedemos digamos, directamente al código, porque aquí hay dos situaciones. Una es que cuando instalan directamente de la tienda oficial, no hay opción de tener el APK, se instala directamente. Anteriormente, bueno, todavía es posible que uno descargue el APK y a partir del APK la instale. Entonces, inicialmente en esta aplicación no se hace.
Tenemos el desarrollo, como comentaba el doctor, en esta parte de las imágenes, donde se hace una reconstrucción del APK con los archivos, es decir, podemos tener acceso a parte del código, a parte del manifiesto, pero esta utiliza una tecnología que se llama módulos expose, que es una capa superior, donde sí se tiene acceso a otro tipo. Pero en esta versión simplemente es la información que ya está registrada en el dispositivo, es accesible, cualquiera puede ir y consultar esos permisos y esa información. Más bien aquí la potencia de esto es que nos permite visualizarlo y en base al clasificador nos da una designación de que es una aplicación maliciosa. Y aquí a lo mejor algo que nos faltó comentar también, el esquema general como funciona un antivirus es mediante firmas, es decir, ya hubo un análisis. Ellos generaron una firma diciendo estas aplicaciones son detectadas como maliciosas y se bajan esas firmas. De manera más general es como si les diéramos un hash. Tú instalas tu aplicación, genera el hash de la aplicación y lo compara con su lista negra. Y entonces dice, este ya es una detección. Esto va un poco más orientado a detectar aplicaciones un poco del día cero, donde dices, oye, esto es un comportamiento anómalo, no tenemos y se ejecuta en ese momento, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer nosotros es ir actualizando nuestro clasificador, que es mejorado de manera externa. Entonces es un poco de la diferencia, ¿no? Los antivirus, por eso es un poquito el conflicto de que solo detecta cosas que ya, para la redundancia, han sido detectadas, ¿no? Sí, Sí, ya respondiendo a la otra pregunta, en el caso del IoT y, por ejemplo, tecnologías o herramientas de seguridad para redes, por ejemplo, lo que pasa es que, digamos, el ecosistema del IoT es más amplio, no solo la parte de redes. Por ejemplo, está la parte de los sensores. Una característica, por ejemplo, de seguridad es que alguien puede, un sensor que está, no sé, monitoreando en el bosque algo, pues está ahí, alguien puede ir y puede abrirlo y puede pues clonar el programa, puede hacer cosas con él o puede meterle algún software, puede modificar el programa. Entonces, por ejemplo, eso con las técnicas de redes, pues no, ahí no tienen nada que hacer, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí tendríamos que, por ejemplo, introducirle alguna rutina que cuando detecte con otro sensor que está dentro del contenedor que se abre, que inmediatamente borre todo, ¿no? Como el de estas de la, ¿cómo se llama? Misión Imposible, ¿cuál es? Que se destruya en cuanto se abra, se destruya, ¿no? Entonces, son técnicas que antes no se consideraban porque pues no teníamos sensores por todos lados, monitoreando un montón de cosas, ¿no? Y otra, por ejemplo, otra característica es esos sensores que tienen muy poca memoria y los datos los queremos cifrar, tenemos que desarrollar cifradores que utilicen baja carga computacional, que se les llama, ¿no? Entonces, que sean difíciles de craquear, por así decirlo, pero que el cifrado sea muy bueno. Entonces, eso también es una línea de investigación que por ahí se está yendo, ¿no? Y aparte, pues está que para transmitirlo, pues hay Wi-Fi, hay Bluetooth, hay Zigbee, entonces hay muchos protocolos, algunos de ellos, digamos que tienen su parte de seguridad, pero otros, digamos, ¿cómo hacemos el en conjunto que todo el sistema, desde que sale el dato de lo que está leyendo, digamos, sea seguro durante todo el transcurso hasta, por ejemplo, una vez que está en la nube, que está cifrado tal vez en la nube, ¿no? Entonces, todo ese, el end-to-end, que se llama security, que sería desde el punto donde se origina la información hasta donde llega, en todo ese transcurso pasando por varias, digamos, una red de sensores inalámbricos, pasando por 5G tal vez, pasando por internet y ya en la nube. Entonces, ¿cómo en todo ese lapso, todo eso que está viajando la información, cómo la mantenemos segura? Y también ahora se utiliza ya mucho lo de pues, comunicación inalámbrica. Entonces, está en el aire, si antes iba en un cable, digamos, pues tienes que agarrar el cable y antes eran pájaros en el alambre, ¿no? Ahora ya están en el aire, o sea, las señales viajan por el aire y en el aire pues cualquiera las puede agarrar, ¿no? Si tiene las herramientas adecuadas, obviamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, ya para terminar, bueno,
Con estos resultados que obtuvieron, ¿podrían decir que hacen faltas políticas de seguridad por parte de Google? Porque, por ejemplo, con estos datos que son públicos, no sé si alguna aplicación maliciosa pudiera acceder y, bueno, no tiene acceso a ciertos sensores, pero ve que otra aplicación sí tiene acceso, puede atacar a esa, y pues no sé si existe esa posibilidad. Bueno, como comentaba, el avance en la seguridad sí se continúa, ¿no? También aquí tiene que ver un poco con la creatividad que hacen los usuarios y que hacen los desarrolladores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tipo de ataque que se llaman canales encubiertos. Un canal encubierto es aquel que no fue diseñado para una comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se desarrolla un malware de este tipo, donde lo que utilizan es el canal de audio, ¿no? Entonces tú puedes mandar información a través de la bocina y el micrófono. Entonces, inicialmente no están diseñados para mandar esa información. Tú puedes extraer datos y prender tu micrófono y estarlo enviando, ¿no? Originalmente no está diseñado. Entonces, sí son cosas que va con la creatividad de la gente, cómo hace uso de ello. Google está en el proceso. Nosotros de lo que podemos como identificar actualmente, es que sí existe ese riesgo, ¿no? Es algo básicamente que a lo mejor los malos nos llevan la ventaja, ¿no? Los malos sí se sientan, mira, esto es útil y cómo lo puedo explotar, ¿no? Y a lo mejor los demás todos así como que no. Pero esa es una parte importante en esto, ¿no? Si alguien entra y básicamente eso sería lo más común, ¿no? Identificas una aplicación donde pidieron todos los permisos porque es un mal diseño, ¿no? No porque esté intencionalmente hecha para un ataque y tú dices, la voy a reempaquetar y voy a agregar esa carga, ¿no? Un poco lo que mencionaba, de que a veces la presión de producir te lleva a eso, ¿no? Que los jefes dicen, así déjala, o sea, no, pero que esta tiene miles de permisos, así déjala. Cuando haya problemas lo arreglamos, ¿no? También un poco de la idea de la herramienta es buscar que, por ejemplo, en las escuelas se lleve, ¿no? Porque es muy común que alguien te dejan un proyecto y tú dices, pues bájate una plantilla que ya estaba acá en Google o en donde fuera y nada más le agrego mi funcionalidad. Y tú se la das y entonces al maestro o a quien tiene que revisar todo eso y tú la revisas, no sabes qué, mira, aquí estás pidiendo cosas que no. O sea, a lo mejor algo a los alumnos dicen qué mala onda, ¿no? Pero a alguien que está interesado en el desarrollo, sí. No, o a ti como desarrollador, sabes que ocupé una plantilla, voy a hacer reuso de código de alguien más, pero quiero tener consideraciones de seguridad, la puedes analizar de esta manera y sí sabes que hay que trabajar sobre esto. Entonces sí es factible eso. Finalmente, como decía el doctor, no hay que pensar como los malos. Siempre que tratas de defenderte, pues hay que revisar, ¿no? Siempre que tratas de atacar, hay que revisar, hay que conocer. Entonces sí está latente ese riesgo. Pero también parte de la idea de esto es que un análisis que está agregando es poder hacer la medición o ciertas métricas, en este caso lo básico es un hash del código Java, ¿no? Porque básicamente tú puedes, una de las posibilidades es que tú tienes la aplicación que se llama diferente, que te da un valor hash completo diferente, pero cuando lo abres es el mismo código, nada más que a lo mejor lo que cambiaste fue una imagen. Y en esa imagen tienes, mediante un proceso de ocultamiento en la imagen, tienes una URL. Y tu programa es capaz de abrir la imagen, consultar la URL, tú no la vas a ver en código, no la vas a ver en las cadenas que puedes extraer, lo hace de la imagen y envía un mensaje a un servidor diferente, no un control and command. Entonces a lo mejor tu aplicación original es que ibas a mandar a una URL fidedigna, pero el que la reempaqueta se va sobre la imagen, modifica eso y hace el envío, ¿no? Entonces también esas partes, sí es posible, finalmente todas las herramientas que existen tienen esa dualidad, ¿no? Y ahí es donde viene la línea entre los que son de sombrero gris, ¿no? Porque el conocimiento que tienes te puedes ir hacia donde te lleve la fuerza. Sí, nada más agregar, parte de lo que queremos incluir en la herramienta es como detectar malas prácticas, ¿no? Que es lo que comentaba, pero por decir, si implica un poco de hacer inferencia, porque, por ejemplo, si es una aplicación de control remoto y pides un montón de permisos que no tienen que ver nada con eso, entonces, ¿cómo identificas que eso es una mala práctica? ¿No? Entonces, sí sería como generar una serie de no políticas hacia, digamos, de Google y hacia acá, sino más bien de saber reconocer qué es una mala práctica de lo que es una buena práctica. Pero también ahí estamos como en el gris, ¿no? O sea,
para alguien puede ser buena práctica, para alguien no. Hay, por ejemplo, también permisos que la documentación de Android te dice son peligrosos y estos no. Entonces, por ahí tenemos que, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero eso no implica que digamos que a lo mejor hacemos eso y a lo mejor le decimos a Android, pues adopta esta política, ¿no? Pero quién sabe. Gracias. Gracias. Una última pregunta que tengan, ya para terminar y cerrando. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a los doctores. Vamos a hacer entrega de reconocimiento. El Departamento de Tecnologías de la Información y la Coordinación de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información entregan presente constancia al doctor Abraham Rodríguez Mota por presentar la ponencia Análisis y detección de malware en dispositivos móviles con sistema operativo Android y problemas potenciales de seguridad en el IoT durante el ciclo de conferencias en ciberseguridad. Muchas gracias. Y nuevamente el Departamento de Tecnologías de la Información y la Coordinación de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información entregan la presente constancia al doctor Ponciano Jorge Escamilla Ambrosio por presentar la ponencia Análisis y detección de malware en dispositivos móviles con sistema Android y problemas potenciales de seguridad en el Internet de las Cosas, durante el ciclo de conferencia en ciberseguridad. Muchas gracias, doctor. Pues así concluimos nuestra primer día de conferencias. Lo esperamos a ustedes el día 4 de julio. Muchas gracias.